soy de donde tú estás. Antes te llamaba Padre, sin saber por qué lo fue, mas la luz del Evangelio aclaróme el porqué. Allá en los cielos, Padre, solos, la verdad está, la verdad eterna muestra, Madre, hay también allá. Hola amigos de Book of Mormon Central en español, es un auténtico gusto poder estar otra vez con ustedes a través de Facebook y a través de YouTube. En donde quiera que nos estén viendo, siéntanse bienvenidos. Esto es Book of Mormon Central en vivo y aunque el sol me esté pegando, yo voy a saludar a Ceci Gastelum. ¿Qué tal, Ceci? Hola amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. ¿Estás nerviosa? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Cómo Estoy estás? feliz. Estás feliz. Esto debe de dar felicidad. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Benji, aquí felices de otro programa más con ustedes. Muy bien. Melody, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, estamos listos amigos para llevarles a todos ustedes otro No Way. Y el día de hoy vamos a tocar el No Way 207 y vamos a hablar de las otras ovejas que no eran del redil de Jerusalén, Ceci. Esas ovejas a las cuales Cristo ministró durante 3 años, por lo menos eso nos manifiesta el Nuevo Testamento. Y se les enseñó, se les mostró muchos milagros y al final de cuentas, pues muchos no aceptaron a Cristo. Inclusive les dice en los evangelios que Jesús dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. De hecho, tengo aquí la escritura, la encontramos en 3 Nefi 15:21 o bien en Juan 10:16. ¿Qué dice? Y de cierto os digo que vosotros sois aquellos de quienes dije: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo yo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y un pastor. En este caso no hay ninguna duda, Daniel, que el pastor pues es Cristo, ¿no? Sí, de hecho, esta es una de las como claras profecías que se cumplen en el libro de Mormón. Y Jesucristo, cuando mencionaba a estas personas, a los judíos, a quienes estaban con él en Jerusalén, yo creo que no se imaginaban que hubiera una tierra tan lejana, ¿no?, como era América. Y entonces el libro de Mormón se cumple, ¿no?, esta tremenda profecía. Oye, Ceci, ¿cuántas interpretaciones de esta escritura has escuchado en tu vida, en tus años de evangelio? Yo he escuchado cualquier disparate, ¿eh? Sí, algunas. Pero lo que sí quisiera recalcar, qué importante era para Jesús decirles: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor, como para que no haya confusión. Yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Tú y crees me van a ver y me van a escuchar? Exacto, a eso quería llegar. ¿Tú crees que cuando les dice oirán mi voz se mostraba o se refería a algo literal? Porque al final de cuentas el 3 Nefi, ahorita lo vamos a ver, Ajá, lo dice. Pero era algo literal, ¿no? Oirán mi voz, me van a ver, ¿no? Me van a escuchar. Sí. Pues lo oyeron y por bastante tiempo, ahí cuando aparece en las Américas. Yo creo que no se lo imaginaban. No, nadie. O muchas veces diferentes personas podemos leer la Biblia y podemos llegar a pensar que eso no es literal, así como muchas otras cosas que vienen en las escrituras y que pensamos, esto no fue literal, así que esta tampoco. Claro, como las parábolas de Cristo no siempre eran meramente literales, como meter un camello en la aguja de... Pues no, en el orificio de una aguja no era literal, pero esto sí. El de las ovejas, sí. Ahora, la pregunta, Daniel, Melody, quien quiera contestarme, ¿qué hubiese pasado si no tuviéramos la crónica del libro de Mormón con esta exhortación que hace Cristo en el viejo mundo? Pues yo creo que es una prueba más, ¿no? O el cumplimiento más de una profecía de Jesucristo. Y obviamente el hecho de que sepamos que fue en América, que fue aquí, imagínense, había muchas personas alrededor del mundo que no estaban en Jerusalén. Sí, había muchos en Asia, había muchos aquí en América, de los cuales yo creo la gente no tenía nada de conocimiento.
pero el hecho de que Jesucristo sí lo tuviera, sí tuviera el conocimiento de que había otras personas, nos da todavía un testimonio mayor de que Él realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Él sabía que habían más hijos de Dios alrededor, y yo creo que hubiera sido un poquito tal vez egoísta, por así decirlo, el que no se mostrara a otros lugares, a otras personas para escuchar su voz. ¿Qué piensas, Melo? Pues es difícil de creer esto, ¿eh? O sea, nosotros tenemos el otro testamento de Jesucristo, que es el libro de Mormón, donde vienen detalles acerca de cuando viene Jesucristo aquí a las Américas. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que no han leído este relato? Que no conocen esta historia todavía. Se quedan en el aire. Por eso yo les preguntaba, ¿qué hubiese pasado si no tuviéramos la crónica Ceci del libro de Mormón? Simplemente formaría parte del anecdotario de la Biblia. Sí. No lo entenderíamos por completo. Un relato más de Cristo, una alegoría más, como la de los olivos, como la de las vírgenes, como la de lo que sea. Y ahí hubiese quedado, pero gracias al libro de Mormón, y he ahí lo especial de este libro, Ceci, te clarifica, y no solamente te clarifica, te da un relato de muchas páginas en el libro, en donde Cristo hace milagros, donde Cristo instituye la organización de su iglesia en las Américas, como va a ser y como es hoy, y hace un montón de cosas más, Ceci. Sí, la cosa que me llama la atención, que cuando se presentó ante ellos, primero lo escucharon, primero oyeron la voz, estuvieron por horas oyendo su voz hasta que se les presenta. Adquieren un testimonio, vienen, lo tocan, y el primer tema del que les habló cuando estaba en las Américas es la importancia del bautismo. Organiza la iglesia, les da la autoridad a Nefi, organiza con 12 apóstoles y Nefi, que se iba a quedar cuando él se fuera en la organización de la iglesia, como cabeza de la iglesia, y fíjense que le da la autoridad para bautizar a él. Y es algo, yo creo que es la cúspide del libro de Mormón, Ceci. Puede haber muchos relatos muy conmovedores desde el primer Nefi hasta Mormón. Puede haber tristes, puede haber unos muy alegres, puede haber otros no tanto, pero este es el pináculo del libro de Mormón. Tenemos otro No Why también, que lo pueden encontrar en nuestra página de internet, que habla de por qué es considerado el tercer Nefi la joya de la corona del libro de Mormón. Sí. En esta ocasión estamos tocando el 207 y no vamos a avanzar, Ceci, sin antes decirles que estamos en la capilla del barrio Río Grande, aquí en la ciudad del Paso, Texas. Porque siempre se nos pasa decir, ¿no? Ay, sí, pero estamos completamente en vivo transmitiendo para todos ustedes, Ceci, Daniel, Melody y un servidor, el hermano Benjamín Monroy. Sí, dentro del No Way del que estamos hablando ahorita, de las otras ovejas, viene una parte aquí muy interesante que está en la página también. Algunos lectores del libro de Mormón pudieran pensar que Dios los ha olvidado y que están completamente solos. El Nuevo Testamento, cuando se lee acompañado del libro de Mormón, es un poderoso testigo de que Dios no se olvida de sus hijos. De nadie. Qué bonito. Inclusive podemos hacer la analogía, Daniel, que hay gente que hoy en día se sigue sintiendo solo dentro de la iglesia, Daniel, o con más razón fuera de la iglesia. Pero como dice el No Why y como dice el tercer Nefi, Dios nunca nos va a dejar. No, yo creo que para todos los que se han sentido solos, yo creo que todo nos ha pasado en alguna ocasión. Sí. Yo creo que en alguna ocasión todos nos hemos sentido un poquito como que apartados, abandonados, sobre todo si vivimos lejos de casa. Para todos los que viven lejos de casa, yo creo que lo han experimentado. Los que se van a la misión. En la misión o Sí. en la universidad, estudiar afuera. Pero algo muy, muy bonito es una enseñanza del libro de Mormón, es que el Salvador está para todas las personas. Sí, aquí se mostraba diferentes pueblos y yo pienso que individualmente o personalmente también podemos sentir en muchas ocasiones el amor del Salvador como de estas maneras, ¿no? Sí. Estaba pensando yo en las personas que estaban en ese tiempo en las Américas, ¿sí? Las personas que les tocó ver a Jesucristo, pero un poquito antes de que ellas vieran a Jesucristo, pensaba yo, ¿cuánto tiempo antes se les había dado la profecía Desde de Nefi. que iba a venir el Salvador? Desde Nefi. ¿Y cuántas personas murieron y no vieron que se cumplió esta profecía? Yo creo que, como dice aquí, se sentían a lo mejor olvidados. Bueno, un profeta de Dios, yo creo en él, yo le sigo, y a pesar de que creí en él y que sentí que era verdadero, no pasa. Claro. Inclusive con Samuel en la manita, ¿se acuerdan? Este Sí. relato en donde él da precisamente las fechas, Sí. él da las El señales, tiempo. y la gente dice en el tercer Nefi ya se estaba burlando, ¿no?
y se acordaban de aquel profeta. Ya vieron, no se cumplió cuando fue lo del nacimiento. No, cuando fue lo del Cuando nacimiento. fue lo del nacimiento, la gente se burlaba y decía, ya ven, Ajá. lo que dijo Samuel en la manita ni era cierto. Y No hay ningún Cristo, no hay y Mesías. Nefi ora y le dice, esta noche se dará la señal. Pasa el tiempo, pasan los 30 y tantos años, los 33 años, y vuelve a orar Nefi porque los amenazan nuevamente. Y vuelve a orar Nefi y le dice que esa noche se va a dar la Sabes señal que se da. tocaste ahorita algo muy importante en esa escritura. Yo creo que es de las escrituras que en lo personal a mí más me impactan, porque es Nefi desesperado y triste de que no se ha dado la señal. Imagínate lo que decía Melody, la fe de Nefi estaba en jaque en ese momento, porque él permanecía en la fe, pero no había nada de lo que había dicho Samuel. Entonces ahí en ese momento Jesús le dice, mañana voy al mundo, como tranquilo. Sí. Mañana me presento, es el Jehová premortal hablándole al tercer Nefi, por así decirlo. Entonces, me parece algo muy importante. Ahora, ya hablando exactamente de las otras ovejas que se encuentran, lo que decía Melody, lo ven, aproximadamente ¿cuántas personas fueron? Unas Como 2.500. Mira, Ese es un número aproximado. Aproximado. iba a decir que solo los justos sobrevivieron a toda la catástrofe que hubo antes de que Jesucristo se presentara. Sí. Precisamente hoy estábamos leyéndolo como familia, Sí. en esa parte del tercer Nefi 9 y 10, donde dice que solo los justos, los que siguieron la voz del profeta, son los que tuvieron el privilegio de oír a Jesús y luego verlo. Y luego verlo, y luego después tocarlo. Sí, ¿no? Y todo y lo yo que quiero- vivieron después. Yo quiero decir o recalcar la importancia, como dicen las escrituras en varias ocasiones, que 2 o 3 testigos establecerá toda palabra. Sí. Qué importante el tener otro registro donde el Salvador habla las palabras como textuales, ¿no? Específicas como Él habla, porque eso nos da nos abre el panorama a lo que es Jesucristo, a cómo era Él, a su carácter. Él menciona el libro de Mormón que llora con los niños. Claro, sí. O sea, yo creo que es algo magnífico tener las palabras de Jesucristo, porque nos abre más y nos da otro testimonio, ¿no? De que Él realmente vive y de que Él estableció su iglesia, pues muy clara, ¿no? Así Muy es, clara. tú te refieres, Daniel, a la ley de los 2 o 3 testigos que es desde la Biblia Sí. y que se cumple en el libro de Mormón. La Biblia y el libro de Mormón cumplen la ley de los 2 testigos, Dani. Tú que nos estás viendo, probablemente no seas miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o probablemente tienes años que no vas o meses que no vas. Este relato del que estamos hablando el día de hoy es la visita de Jesucristo, el Salvador tuyo y mío y de nosotros, en la visita al continente americano, donde hoy vivimos. Gente como tú y como yo lo pudo ver. Este relato vale la pena que lo puedas encontrar. El libro de Mormón es para todo el mundo y lo puedes encontrar ya inclusive en nuestra página de internet o en internet a través de lds.org. Esas 2.500 personas ven al Salvador, lo tocan, escuchan, presencian milagros increíbles y la cosa más importante, Ceci, es ese relato de esperanza que hoy, como les dije ahorita, podemos leer desde los techos de nuestras casas, como estaba profetizado en el libro de Mormón. Sí, y ahora que lo dices, cuando fuimos a la misión nosotros, esa es la parte en el libro de Mormón que le recalcamos tanto a los investigadores. Lean esta parte. Tercer Nefi 11. Sí, ¿no? esta es la parte más bonita, como tú lo acabas de mencionar hace un momento. Esta es la parte que nosotros recomendamos tanto que leyeran. De hecho, en la introducción del libro de Mormón viene esto, que el acontecimiento más importante que viene en el libro de Mormón es cuando viene Jesucristo a las Américas, a pesar de que el demás contenido del libro de Mormón pues es la plenitud del Evangelio, pero no hay algo tan importante que pasó en el libro más que eso. De hecho, eso marcó Perdón. antes y después, ¿no? Claro. Sí. De hecho, yo tengo aquí las palabras textuales de la introducción, que Ok. dice, justamente lo había buscado. Dice que en él se expone la doctrina del Evangelio y se describe el plan de salvación. Y como decías, Ceci, la primera cosa que él vino a enseñar fue sobre el bautismo. Después también habla un poquito más, pues cosas como el arrepentimiento, Sobre recibir el los Espíritu niños, Santo, los sobre la niños. autoridad, sí. Muchas cosas, Bendice pero la Santa Cena. Todo hace, todo. pero es como que los principios básicos, ¿no? Sí. De la iglesia, así como que algo muy, muy, muy esencial. Es que te imaginas que llegó Cristo y no todos estaban bautizados. Estoy preocupada porque te pegue el sol. No, está bien. Sí. Me voy a broncear Te un vas a ver rato. muy iluminado y nosotros muy El Nosotros- próximo video, morenito. Más moreno yo. Oye, que no Así, tiene nada de hazte malo. un poquito para atrás y hazte el micrófono hacia Lo que atrás. pasa es que me quiero sentir como la manita. ¿Sí? Sí, más, ¿Más pues, moreno? más morena. No, oigan, estas personas, porque imagínense, Cristo llega y hace un sondeo, aunque no necesitaba, porque Cristo podía leer los sentimientos y los pensamientos de las personas, y sabe que no todos están bautizados. Entonces, para recibir la carne, habría que dar leche primero.
y había que bautizarlos primero, ¿no? Lo que hoy hacemos muchas veces como misioneros, invitamos a la gente al bautismo y luego vienen todo lo demás, el progreso en la iglesia, inclusive el templo, ¿no? Entonces ahí podemos ver englomerado muchas de las cosas que hoy hacemos en la iglesia. Ese primer día cuando los tiene ahí alrededor del templo y les está predicando y cuando se está despidiendo, la gente no quería que se fuera. Y él lo notó, dice que él notó que la gente no quería y siguió hablándoles. Y regresó, ¿no? Sí, ¿Cuántas veces regresó Cristo, sabes? Pues creo que no trae días específicos, pero Al creo otro que sí, día por lo les menos dijo, dos, por lo al menos otro 2 día días. y toda la noche los que Lo estuvieron esperaron. ahí fueron y les dijeron a los que no habían estado ahí para que vinieran. Quiero y hacer una escucharan. pregunta. Mande. Imaginémonos que nosotros 4 hubiésemos estado allí, Y- como parte de los 2000, entre 2000 y 3000 que estuvieron presenciando a Cristo. Después de la primera visita de Cristo, vamos a dejar de lado que hubiésemos estado llorando con arrepentimiento, con pesar de las cosas que no hemos hecho bien en nuestra vida. O por los familiares que no estaban, Lo que sea. que no lo pudieron Pero ver. ustedes hubiesen podido dormir después No. de la primera visita de Cristo, No, yo creo sabiendo que quizá puede venir otro día. Pudieron haber dormido, ustedes hubieran podido dormir, Melody, a ti que te encanta dormir. ¿Lo hubieses podido hacer? No sé, la verdad. Igual si me vencía el sueño, pues ya. Pero No, eso yo me creo estaba que platicando, ¿no? Cuando uno experimenta ese tipo de emociones, yo creo porque fue una combinación o sea, como de ver a alguien súper importante, de sentir un espíritu muy fuerte, de tener exceso de revelación, o sea, yo creo que fue un día de muchas emociones. Sí. Y cuando tú experimentas diferentes emociones, como que tus sentidos se bloquean, o sea, no tienes hambre, no tienes sueño, no sabes si quieres caminar, correr. Yo creo que las personas estaban tipo en shock o algo Sí, así. un shock Sí. espiritual, Dani. ¿Cómo hubieses reaccionado después de la primera visita de Cristo? Pues igual que Melody, que lo que dice, yo creo que hubiera quedado un buen rato pensando así como que meditando en lo que él había dicho, pensando en qué podía ser mejor, en que seguramente en ese momento iba a empezar a obedecer todo lo que él había dicho. Y yo creo que nos ha pasado así varias veces, pero bueno, hubiera sido una experiencia, pero Súper. súper. ¿Cómo fueron ese tipo de personas después de la experiencia que tuvieron? Imagínate Sí. que Jesús, si de por sí vamos a poner este panorama, ¿cuáles son los sentimientos que experimenta una persona que está conociendo el Evangelio hacia los misioneros que le predican? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Cuál es el impacto que causa en su vida? Y yo creo que son buenas personas, los misioneros son representantes de Jesucristo. Ahora imagínense ser ministrados y enseñados directamente por Jesucristo. ¿Cuál fue el impacto entonces hacia esas personas? Grandísimo, porque habla de 150 años efectivos de paz y quizá 200 un poquito bajo algunos disturbios que pasaban en la iglesia. Pero 200 años, es decir, si hoy no podemos siquiera mantener en nuestra colonia, en nuestra colonia, en nuestro sector, en nuestra vivienda, si nos estás viendo en cualquier país de Latinoamérica donde es violento, y establecer la paz en tu municipio, en tu estado, en tu ciudad, En es tu difícil. calle. Pero imagínate el impacto del que hablaba Melody, de Cristo, de 200 años más o menos, 150, 200 años de paz. Pues aquello debió haber sido hermoso, ¿no? Un impacto grande. Tuvo unos super conversos de oro. Sí, pues estaba el mismo Jesucristo testificando. Entonces, Y yo quiero decir algo. ¿Cómo es que era tan diferente la reacción que tuvieron estas personas en América y los que vivían en Jerusalén? Es decir, ¿por qué ellos no fueron justos 200 años en Jerusalén? ¿Por qué habían tantos que no le creían? Y en cambio en América sí. Unos días, incluso menciona en las escrituras, vine a los míos y los míos me rechazaron. Los No menciona me como los reconocieron. míos. Sí, era el O pueblo, sea, es el pueblo del convenio, el pueblo judío. ¿cuántas Sangre. veces os quise juntaros como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas para protegerlos? Y no quisieron. Y no quisiste. Y no quisieron. ¿Sabes qué, Daniel? Yo pienso, es mi punto de vista, no lo dice el No Why, pero evidentemente los judíos esperaban otra especie de Mesías, no un hijo de un carpintero que nació en Belén, en los suburbios de Jerusalén. Por supuesto que no, ellos esperaban quizá a lo mejor el hijo de Herodes, el hijo de Pilato, que se convirtiera, que hiciera Que fuera milagros igual de sorprendentes o mejores que los de Moisés, por ejemplo, que Moisés era el todo para ellos. Y después de eso, al parecer Cristo empieza a ministrar entre ellos, y esa costumbre, Daniel, de verlo todos los días, pues te vas acostumbrando y la capacidad de sorpresa pues se va disminuyendo. Sí, sí. Evidentemente el pueblo nefita era de otra idiosincrasia,
eran otro tipo de personas que tenían sangre judía, pero ya no pensaban como judíos, ¿me entiendes? Eran otro tipo de personas. Y de ahí saco una enseñanza de eso que creo que es importante. Mientras más nos acostumbramos a una vida dentro de la iglesia, tal vez dejamos de sentir a veces menos, ¿no? O sea, cada vez nos sorprendemos menos, cada vez una experiencia puede significar menos. Es como sí, ya lo he visto muchas veces, ¿no? Ya conozco a 5 apóstoles, 6, sí, y por eso yo creo que los conversos en la iglesia, o sea, los que recién se han unido, como que tienen este espíritu de que tal vez se quedan muy sorprendidos o tienen tantas ganas de compartir con otros. Es el hambre, ¿no? Sí, o sea, esta nueva experiencia para ellos, que cuando muchos de nosotros que hemos nacido o desde muy pequeños vamos a la iglesia, ya se nos hace algo tan familiar que no lo valoramos como deberíamos. Oye, pasemos yo creo que ahí aplica lo de cuántas veces os quise juntaros, como la gallina junta sus polluelos. ¿Y dónde nos juntamos nosotros? En la iglesia, para recordar a quién, a Jesucristo, que es nuestro protector. Y hay gente que se lo complica, como dijo Daniel. Para mí, el carro llega solo. O sea, yo llego sola a la capilla porque desde cuándo estoy acostumbrada a ir a la iglesia. Y a otras personas que es su desafío los domingos. Un desafío. Claro. Entonces, pero ahí está Jesucristo esperándonos con los brazos abiertos para juntarnos, para protegernos. Así es. Contra todo lo que hay alrededor. Ceci, pasemos a un evento que no quisiera yo dejar pasar en esta visita, que es el establecimiento de los apóstoles en la antigua América. Y hay un párrafo ahí en el 207, nuestro No Why en la página bookofmormoncentral.es, Melo. ¿Qué dice? Dice, después Jesús se rodeó con 12 seguidores clave, los cuales pueden ser vistos como representando una reconstitución simbólica de las 12 tribus de Israel. Incluso les dijo que ellos se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo 19:28. Y después, en el No Why, antes de explicar el por qué, hace una alegoría de que ese recogimiento, esa conexión de estas 12 tribus representadas por los nuevos 12 discípulos en las Américas y Cristo que venía del viejo mundo, pues hace esa reconexión del recogimiento parcial en ese momento de Israel. Habían estado quizás separados por un océano tan inmenso, pero Cristo hace ese eslabón, ¿no? Los junta y es simbólico a lo que hace con nosotros hoy, ¿no? Sí, imagínense qué bonita experiencia presentarles ante ellos y decirles, yo soy del quien los profetas testificaron, de quien Samuel la manita testificó que vendría, soy yo, y luego los pasó a que palparan las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y ahí fue cuando la gente lloró. Para iniciar la conclusión de este tema, que estamos hablando de la visita del Mesías al continente americano, dime, Melody, rápidamente, ¿por qué es tan difícil que la gente crea en un relato tan bonito? Porque Jesucristo no nació aquí, no nació ni siquiera cerca de nosotros, o sea, en otro continente. Entonces esto dificulta que las personas puedan creer que como si nació allá y en aquellos tiempos que era difícil desplazarse, no había los medios de transporte como ahora. Si nosotros queremos ir a Jerusalén es muchísimo más fácil que hace miles de años cuando estaba Jesucristo. Entonces, si lo queremos comprobar, digamos, científicamente, no vamos a encontrar el avión en el que se vino Jesucristo, o sea, no vamos a encontrar cómo fue que sucedió, porque fue algo espiritual. Así es. Dani, dime algo que no sea lo de Melody, pero ¿por qué crees que a la gente le cuesta tanto trabajo creer en ese relato que es lo más bonito y lo más noble que hay en el Libro de Mormón? Dice la introducción del Libro de Mormón que cuando tú sabes que el Libro de Mormón es verdad, entonces vas a saber que José Smith fue un profeta, que Jesús es el Cristo y que la iglesia es verdadera, pero adentro de eso se encierran todavía muchas más verdades que tú puedes llegar a saber. Obviamente, si tú no crees en el Libro de Mormón, si tú no has orado, todos los que nos están viendo, si ustedes no han orado y han recibido una respuesta del Libro de Mormón, seguramente será muy difícil creer que esto sucedió, porque esto no se relata en ningún otro lugar, solamente en el Libro de Mormón. Entonces sí. Ay, sí estaba pensando, no ponemos, yo cuando me dijeron la historia de Noé que construyó un arca, nunca lo puse en telejuicio, lo creí. Lo de Moisés. Cuando me dijeron lo de Moisés que subió a un monte y vio a Dios y bajó con las tablas, las tiró y las quebró porque el pueblo estaba desparpajado, todo lo creí, todas las historias las creí. Cuando me contaron de niña la historia de José Smith, porque eres conversa, ¿a los cuántos años te bautizaste? A los 11. Como a los 10 y medio escuché la historia de José Smith y yo la creí. ¿Tú la creíste? Yo pues creí todo lo demás, creí todo lo demás. Creí lo de Noé, lo de Moisés, lo de Jesús. ¿Eras católica antes? Sí. Eras católica. Sí. Pero, y ese ADN en el pueblo hispano,
gente que nos ve desde el cono sur hasta aquí en los Estados Unidos, en España, pues jamás escuchamos que Cristo hubiese venido al continente americano. La Biblia relata pues prácticamente todas tus historias en el viejo mundo. Entonces pareciese muy diferente. Ahora, mi punto de vista es el siguiente. Yo creo que es donde más trabaja Satanás aquí en la mente de las personas. Es tan noble el relato. Habla del Salvador, no habla de otro profeta que no se ha podido comprobar si existió según la ciencia, dice Melody. No habla de Nefi ni de Moroni. Es Cristo, el mismo de la Biblia. Pero es tan extraordinaria la historia que es cuando Satanás más habla al oído de las personas y dice, no es cierto. A ver, que te comprueben. Que te comprueben que vino, que te comprueben que apartó a 12 discípulos, que te comprueben, por más allá de que haya leyendas en nuestros países del Dios blanco, que si Quetzalcóatl, que si Viracocha, que si quien sea. Que bajó del cielo y que bajó del cielo y prometió regresar. Por más de que haya leyendas muy parecidas, de que Diego Rivera haya pintado en Bellas Artes al Dios blanco con el pueblo mexicano, no importa. A la gente le sigue siendo difícil creer, César. Es un desafío. Está en cada quien. Está trabajando el enemigo, era lo que decía, está trabajando porque esta verdad puede cambiar nuestras vidas. Porque como viene en el libro de Mormón, si nosotros creemos en este relato y en las demás cosas del libro de Mormón, entonces nos vamos a convertir al evangelio, vamos a seguir lo que viene ahí. Pero si yo no creo en una parte, es difícil que yo quiera empezar a seguir lo que viene ahí porque tengo mis dudas sobre esto. Oigan, amigos, ustedes nos van a ir conociendo poco a poco, pero Daniel y Melody trabajaron como instructores en un centro de capacitación misional, lo que antiguamente era el Centro Escolar Benemérito, el de Ciudad de México. Y Daniel, ¿cómo una persona que nos está viendo puede verificar si estas cosas de las que estamos hablando son verdaderas? Bueno, la invitación del libro de Mormón, sí, que se aplica a cualquier cosa que ustedes quieran saber, cualquier verdad espiritual, es que ustedes mediten, estudien sobre ello, mediten y entonces oren para preguntar a Dios directamente. No hay mayor, como dijimos en un programa, no hay mayor impacto que pueda tener una prueba científica que una verdad espiritual revelada por el Espíritu Santo, por Dios, que ustedes puedan sentir. Pero tenemos que buscarlo, porque en las Escrituras dice, el que busca, halla. Encuentra. Entonces dice, si yo no he tenido una respuesta sobre eso, si yo no creo, necesitamos buscar y necesitamos buscar en las fuentes correctas. ¿Qué Creo pasaría? que eso es clave también. Así es. Ceci, ¿qué pasaría si hay un miembro de la iglesia de muchos años ya dentro del convenio que no tiene un testimonio en esta parte del libro de Mormón, de la visita de América? Por más de que la iglesia se haya esmerado en hacer miles de videos, por más de que haya una película completa llamada Testamentos, ¿cuál sería tu consejo para ese miembro de la iglesia que todavía no le concuerda esto, todavía no le embona? Que orara, que volviera a leerlo, pero en espíritu de oración. Que orara y preguntara. Oiga, nadie nos dijo que viera la página de Book of Mormon Central. Ojalá que también es muy entren a la importante lo que página. dijeron, es lo más importante. Sí. Si aún después de la oración y después de recibir la respuesta, Ceci, Daniel, Melody, vengan, esta es una gran herramienta, no es por alardear, pero la primera presidencia de la iglesia sabe de nosotros y el visto bueno nos los dio desde el principio, sabe de nuestra labor y los artículos que ustedes van a encontrar en bookofmormoncentral.es son confiables y son revisados por los eruditos mejores que tenemos. Sí, tienes razón. Yo quisiera agregar algo. De hecho, nosotros no creemos únicamente que Cristo vino a Jerusalén y a América. También en el libro de Mormón se menciona que Él iba a ir a otro lugar. Que no son sabemos ni ustedes ni son aquellos. Sí. dice Exacto, Cristo. sí, no sabemos Para tal no vez el lugar sentirnos exacto, tan- pero algo maravilloso saber que Jesucristo seguramente ha estado en muchos lugares, visitando a muchos pueblos, y yo estoy más que seguro que Jesucristo estaría encantado de visitarnos ahora, pero no sé, se No nos es el tiempo, a lo mejor. No es el tiempo, Sí. pero Necesitamos esforzarnos. sí, Sí. y necesitamos adquirir un testimonio. Estas personas que lo vieron aquí en América, mencionaba así que eran las personas más justas, ¿verdad? Más justas. Sí. Oye, ¿se imaginan llegando nosotros cuando tengamos que partir de este planeta y pasar a un mundo mejor, espero? ¿Se imaginan estas personas encontrarnos con las personas que pudieron conocer al profeta José Smith o las personas que pudieron ver a Cristo en ese momento? A todos los que no creyeron, imagínense, oye, pues ¿por qué no creías si yo lo vi en vivo? Es como diciendo, pues, ¿por qué no creíste todo el tiempo? Ahora te va a costar más trabajo creer aquí. Pero yo te puedo decir, yo estuve ahí, yo lo vi, yo lo tenté. Sí. Si tuviésemos un vecino que nos dijera eso, fuera más fácil. Ahora que andamos por la fe nada más, pues es complicado. Lo dijimos
el adversario trabaja y trabaja bastante. Daniel, ¿alguna conclusión que quisieses decirnos referente a este No Way? Bueno, yo solamente al leer cada vez que leo este relato recuerdo el gran amor que Cristo tiene por nosotros. Yo creo que Él, después de haber hecho dice el presidente Eyring, después de haber hecho el sacrificio más duro, el trabajo más pesado durante varios años y sobre todo durante el tiempo en que duró el sacrificio, ¿sí? Y después de que aún así trabajó en el mundo de los espíritus, todavía regresó y entonces fue a predicar aquí a los pueblos en América. Qué fuerza de voluntad, no se tomó vacaciones Cristo. Qué amor por el trabajo, qué amor por todos nosotros, que Él vino después de haber realizado tan grande trabajo. Era un momento perfecto para decir, bueno, voy a descansar, ¿no? Sí, no. Como el misionero retornado, ¿no? Después de 2 años yo ya terminé, O sea, si algo más... Sí. Estaba recordando cuando Daniel estaba hablando, qué bueno es Dios con nosotros, porque ha de haber sido un momento muy duro para Dios ver a su Hijo en la tierra cuando estaba siendo crucificado, y cuando Jesucristo sintió que Dios lo había abandonado, en ese momentito en la cruz, cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que Dios, mirándolo en el cielo, llorando por su Hijo, queriéndoselo llevar mejor, se aguantó tantito. Se volteó. Dijo, es por todos, es por toda la humanidad. Qué bueno que se aguantó ese dolor como padre por nosotros. Inclusive hablando de apóstoles con esos discursos, yo en algún momento, no recuerdo quién lo dijo, pero se imagina a Dios pues volteándose. Sí. Porque no quería ver a su hijo, no quería ver a su hijo, pero como tú dices, a lo mejor valía la pena, era por todos. Sí. Entonces voy a sufrir ahorita. Iba a durar un ratito nada más. Un ratito, pero es preferible que... Melo, ¿y algo más que quisieras agregar? Pues aunque no hayamos visto a Jesucristo y no sepamos cómo se sintieron esas personas, no sabemos exactamente con detalle qué fue lo que pasó, nosotros podemos vivir esta experiencia al leer las Escrituras. Creo que podemos transportarnos, creo que podemos sentirnos un poco como ellos si leemos el libro de Mormón. Y yo creo que podemos llegar a sentir cosas muy similares a ellos, aún sin verlo. Sí, muchas gracias Ceci, Daniel, amigos. Melody. Muchas gracias a ustedes que nos han estado siguiendo durante más de 1 año ya. Llevamos más o menos casi 2 años con todos ustedes en Book of Mormon Central en español. Solamente para decirles que es una gran bendición tener el libro de Mormón hoy en nuestras vidas. Es un libro tan perfecto que precisamente por eso es que mucha gente no cree todavía en él. Pero si tú que eres miembro de la iglesia o todavía no eres miembro de la iglesia, te invitamos a que lo leas, te invitamos a que recurras también a www.bookofmormoncentral.es. No solamente estamos en página web, sino que también estamos en Facebook, en YouTube y en WhatsApp. Gracias a todos ustedes, yo soy el hermano Benjamín Monroy, esto es Book of Mormon Central en vivo y nos reencontramos en la próxima. Nos vemos Hasta en la luego. próxima, bye bye. Hola amigos de Book of Mormon Central Radio, soy Eduardo Peralta de Buenos Aires, Argentina. Les invito a suscribirse al canal de YouTube y darle like a la página de Facebook. Voy a interpretar un himno, se llama Para siempre Dios esté con vos.